Entonces sigamos. Bueno, esta página viene en la guía del instituto, la clasificación de los triángulos. No lo copien, después lo copian de la guía. Nada más lo menciono rápido. El triángulo equilátero tiene tres lados iguales, todos sus lados son iguales, los tres, y también sus tres ángulos van a ser iguales. El isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. El escaleno no tiene ningún ángulo igual en el escaleno. Y también está la clasificación por sus ángulos. Un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, como les dije, para decir que es 90 grados se le hace un cuadradito o rectángulo. Ahí está, ese amarillo que acabo de marcar. Ese tiene un ángulo de 90 grados, por eso le hice el cuadradito. Entonces, se llama triángulo rectángulo, así se le llama. Triángulo rectángulo. El triángulo acutángulo. Todos sus ángulos miden menos de 90. Entonces, todos estos miden menos de 90. Ay, disculpen, es que me dio hipo. Y el obtusángulo tiene aunque sea un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, esa es la clasificación de los triángulos. Bueno, entonces, vamos a ver. Les digo, no lo copien, después lo copian de la guía del instituto. Ahora vamos a ver teoremas fundamentales de los triángulos. Primer teorema, dice la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Es decir, si en cualquier triángulo, cualquiera de estos que les puse, si suman todos sus ángulos interiores, siempre les va a dar 180 grados la suma de los tres ángulos. En cualquier triángulo, cualquiera, en cualquier triángulo, si suman los tres ángulos, siempre les va a dar 180. Nunca va a fallar. Por eso se le llama teorema. Ahí está, siempre, de todos los triángulos, también de estos de abajo, ¿sí? Bueno, entonces copien. Y por eso pongo aquí un ejemplo. Estoy poniendo este triángulo. Supongan que este ángulo mide 35 grados y este 105 y este es desconocido X. Entonces nosotros podemos calcular el valor de X, podemos encontrarlo. 35 más 105 es 140. Entonces, ¿cuánto le hace falta? 140 para llegar a 180. Pues le hacen falta 40 grados. Para que así 140 más 40 den 180. Ahí está, y es por eso que el ángulo desconocido debe valer 40 grados. Bueno, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya terminaron de copiar? Ya. Bueno. Bueno, entonces es un teorema muy importante.
La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Bueno, ahora vamos a ver semejanza de triángulos. Pongan como subtítulo semejanza de triángulos. Y digan, dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. A ver, copien. Y con esta herramienta se puede calcular todo eso que hacían los egipcios, de hecho. Incluso ahorita vamos a hacer ejercicios interesantes. Bueno, espero que les interese. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a ver. Miren, voy a, voy a dibujar un triángulo. Ahí está. Bueno, entonces miren, digamos que este lado mide 3, este lado mide 5 y este lado mide 7. Digamos, por ejemplo. Entonces, supongan que yo dibujo, hago un nuevo triángulo, le hago una ampliación. De tal manera que duplico este lado, lo duplico. El 3, en vez de ahora medir 3, va a medir ahora 6. Ahí está. De 3 va a pasar a 6. Entonces, si yo duplico un lado, todos los demás lados se deben duplicar. 5 por 2, 10. Y 7 por 2, 14. Entonces, así es como se forman triángulos semejantes. Deben estar a la misma proporción. Si un lado se multiplica por 2, todos se multiplican por 2. Si un lado se multiplica por 3, todos se multiplican por 3. Igual, no necesariamente por 2, o por 3, o por 4, puede ser. O bueno, o por 5, digamos. 3 por 5, 15. Si un lado lo multipliqué por 5, todos los demás por 5. 5 por 5, 25. Y 7 por 5, 35. Ahí está. Entonces, en esta ocasión, todos se multiplicaron por 5. A ver, cópienle. Entonces, esos son los triángulos semejantes. Aquellos que están a la misma proporción. ¿Cuándo dejarían de ser semejantes? Si digamos, por ejemplo, que este lado en vez de medir 35, va a medir 30. Entonces, ahí está. Ya no serían semejantes, porque estos dos lados los multipliqué por 5. Y este no se multiplicó por 5, se multiplicó por otra cosa. Entonces, aquí ya no serían triángulos semejantes. Si deben, para que sean triángulos semejantes, todos deben estar a la misma proporción. Es decir, que si uno lo multiplico por 2, todos por 2. O al revés, si uno lo divido entre 3, pues todos entre 3. ¿Sí? Deben estar a la misma proporción.
Bueno, lo voy a dejar con un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, por 3. Si un lado lo multiplico por 3, todos por 3. Y así. Y así son triángulos semejantes. A ver, copien. Ah, bueno, entonces, ¿ya copiaron? Ah, bueno, entonces vamos a ver un teorema importante sobre esto de triángulos semejantes. Teorema de semejanza. ¿Eso fue en la calle? De triángulos. Dice, al trazar una paralela a uno de un triángulo, se formarán triángulos semejantes. A ver, copienle. Ah, bueno, entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ver. Voy a tachar esto y esto. Vamos a ver. Digamos que tenemos este triángulo. Voy a trazar una línea paralela a la base del triángulo. Ahí está, esta línea es paralela a la base. Entonces, al yo ponerla en el triángulo, inmediatamente se van a formar triángulos semejantes. Yo al trazar esta línea paralela a la base, formé triángulos semejantes. ¿Cuáles triángulos semejantes? Es decir, que este triángulo chiquito es semejante al triángulo grandote, este de arriba. Es decir, que para ir del triángulo grande, del grandote al chiquito, digamos que todos sus lados se dividieron entre dos o entre tres, todavía no se sabe. Pero el punto es que todos se dividieron entre una misma razón. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, cópienle. Ah, bueno, otro ejemplo para hacerlo rápido. Vamos a ver. Ahí está. Si trazo una paralela al lado izquierdo del triángulo, se van a formar triángulos semejantes. Es decir, que el triángulo chiquito es semejante al triángulo grandote. A ver, cópienle.
A ver, cópienle. Bueno, y un último caso, digamos que se traza una paralela al lado derecho. Vamos a ver. Digamos que voy a trazar una paralela a esta, al lado derecho. Entonces, ahí está, se formaron igual triángulos semejantes. El triángulo chiquito es semejante al triángulo grandote. A ver, cópienle. Ah, bueno, ¿ya copiaron? ¿Dudas hasta acá? Es decir, que esta escala, este triángulo chiquito está a escala del triángulo grandote. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Ah, bueno, vamos a hacer ejercicios de esto de semejanza de triángulos. Vamos a ver. Supongan que este lado mide 3. Este de acá. De aquí a acá es 3, supongan. Y este lado mide 6. De acá, de esta base del triángulo chiquito hasta la base del triángulo grandote. Si este lado mide 12, la base del triángulo, ¿cuánto mide la base del triángulo chiquito X? A ver, cópienlo. Hagan otro triángulo y vamos a resolver este ejercicio. A ver, cópienlo. A ver, entonces díganme, ¿cuánto va a valer X? 6. 6. No. No se preocupen. No va a valer 6. Los lados no se dividieron a la mitad.
Para ir del triángulo grande al triángulo chiquito no se dividió a la mitad. A ver, observen bien. 4. 4, muy bien. ¿Por qué? Se dividió entre 3. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo del triángulo no es 6. 6 es nada más esta parte, que viene siendo el lado de este trapecio que está aquí abajo. Entonces, efectivamente, de acá a acá, de la base hasta la punta, que es el lado izquierdo del triángulo grande, es 9. Muy bien, porque 6 más 3, 9, porque se suman. Todo es 6 más 3, 9. Ahí está, entonces, de 9 para 3 se dividió entre 3, ¿no? 9 entre 3 es 3. Si se dividió entre 3 el lado grande del triángulo, el lado izquierdo del triángulo, pues se va a dividir entre 3 la base. 2 entre de 3, 2 entre de 3, sí, es 4. Muy bien hecho. Entonces, este es el primer método, observando entre cuánto se dividieron los lados. Entonces, este lado mide 4. A ver, copienle. Bueno. Entonces, vamos a ver el otro procedimiento, la otra forma de hacerlo. Digamos que no lo hemos encontrado. Vamos a encontrarlo, planteando la ecuación. Vamos a ver. Yo quiero el lado desconocido X. Lo voy a dividir entre la base del triángulo grande, que mide 12. Ahí está, X dividido entre la base del triángulo grande, 12. Igual a... bueno, entonces, miren, aquí arriba puse primero la base del triángulo chiquito, dividido entre la base del triángulo grandote. ¿Qué significa? Aquí, ¿quién voy a poner? Si aquí puse el lado del triángulo chiquito, aquí también voy a poner el otro lado del triángulo chiquito, que ¿cuánto es? 3. 3 es lo que mide el lado izquierdo del triángulo chiquito. Y lo voy a dividir entre el lado izquierdo del triángulo grande, que vale 9. Ahí está. Entonces así se plantea la ecuación. X entre 12 es igual a 3 entre 9. Arriba va lado del triángulo chiquito y lado del triángulo chiquito. Y abajo, lado del triángulo grande entre lado del triángulo grande. Ahí está. ¿Sí se entendió? A ver, copienlo. Bueno, y ya despejamos X. ¿Cómo despejamos X? Quitamos el 12. El 12 está dividiendo. ¿Cómo va a pasar al lado derecho? Multiplicando. Entonces el 12 está abajo dividiendo. Va a pasar arriba multiplicando al 3. A esto se le llama despeje. Cuando muevo un número del lado izquierdo al derecho, pasa como lo contrario. El 2 está dividiendo abajo, así que cuando lo paso al lado derecho, va a pasar arriba multiplicando al 3. Y ya. Y los pongo entre paréntesis para que vea que se están multiplicando, para que yo vea. Y ya, hay que hacer esa operación. 12 por 3, 36. 36 entre 9, 4. Entonces, ahí está, salió el mismo valor que hace rato. X vale 4. ¿Sí se entendió? Entonces se puede hacer de las dos maneras, observando o haciendo la ecuación. Los egipcios creo que observaban, no, ellos no planteaban las ecuaciones porque su sistema de numeración no les permitía hacer este tipo de operaciones. Entonces sí, por eso es que podían conocer ciertas cantidades. A ver, cópienle. No, y sí es posible. Por ejemplo, tuve un maestro bueno, yo iba en bachillerato, que decía que cuando él era ingeniero civil y él conoció a un hombre, casi fue su maestro, que no estudió, no tenía estudios, pero pues trabajaba en la construcción. Pero él obtenía las mediciones de manera muy exacta, tan solo haciendo pasos y marcando en la tierra con un palo. Hacía las mediciones tan exactas como los instrumentos, porque le decía a él que le enseñara cómo usar esos aparatos, porque él no sabía.
Pero cuando él hacía las mediciones, haciendo pasos y marcando en la tierra, los hacía muy exactos, casi como igual que la máquina. Entonces sí, es posible. Solamente hay que hacerlo bien. Ah, bueno, ¿ya copiaron? ¿Sí se entendió? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, comentarios? ¿Sí se entendió o más o menos este problema? Ah, bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Nada más voy a tomar captura de los que están y si entren a las demás sesiones porque he visto que algunos solamente entran a la última sesión. Ah, disculpen, no había visto que tenía el micrófono apagado. Ah, sí, digamos que este problema trata sobre medir la anchura de un río. Digamos que es muy ancho y que no es práctico pasar a una persona al otro lado del río, ¿no? Con una cinta métrica. Sería complicado. Digo, si hay cintas métricas largas, pero sería complicado, ¿no? Andar pasando una persona con la cinta métrica. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, si es posible. Miren, ¿cómo se hace? Déjenme alargarlo un poco más. Ahí está. Digamos que nosotros estamos en este punto B y este punto B que está acá. Y nosotros ubicamos de manera recta, así en vertical, a un árbol A, bueno, un punto fijo A, que nosotros lo dejamos fijado. Digamos un árbol que tiene una cierta forma, ¿no? O una roca que está fija, que no se mueve. Y la ubicamos, ¿no? Con nuestra vista. Después damos varios pasos hasta llegar hasta el punto D. Hasta aquí llegamos y ponemos un palo o una piedra para dejar marcado ese punto. Este punto de acá, el B y el D, con unas piedras. Y bueno, y un listón, digamos, un listón o una línea recta, de tal manera que conecte el punto B y el punto D. Después con otro listón o con lo que sea, marcamos el camino, bajamos del D al punto E y ponemos ahí una piedra y dejamos marcado el camino. Ahora del punto, y bajamos de manera vertical, de manera recta, ¿sí? Es importante, de manera recta. Ahora, del punto E al punto A, caminamos. Obviamente no vamos a llegar hasta ahí, sino vamos a caminar en dirección al punto A, para allá, hasta chocar con la línea que habíamos marcado, hasta chocar. Y ahí donde chocamos, dejamos marcado ese punto. Sí, porque obviamente no vamos a cruzar el río.
marcamos hasta donde chocamos con la línea del punto B al punto D. Ah, bueno, entonces, sí, se puede calcular la anchura del río. ¿Por qué? Porque con una cinta métrica o con pasos puedo medir del punto B al punto C. Digamos que son 7 metros. Del C al D, digamos que son 2 metros. Y del D al E, digamos que son 8 metros. Ahí está. Entonces, con esta información, sí puedo calcular la anchura del río X. A ver, cópienlo. Cópienlo rápido porque me falta poco tiempo. Cópienlo, cópienlo. Entonces, con todas estas mediciones en tierra, hechas más bien del otro lado, puedo calcular la anchura del río X sin problemas. Ah, bueno, entonces hacemos la ecuación. Divido X, altura del triángulo grande, lo voy a dividir entre la altura del triángulo chiquito, que vale 8. Ahí está, altura del triángulo grande entre altura del triángulo chiquito. Igual, y acá ponemos la base del triángulo grande, 7, entre la base del triángulo chiquito, 2. Ahí está. Arriba en este caso quedó lado del triángulo grande y lado del triángulo grande. Base del triángulo grande y base del triángulo grande. Que diga, perdón, altura del triángulo chiquito y base del triángulo chiquito. En este caso quedó arriba grande y grande y abajo chiquito chiquito. Me refiero de los lados. Lado del triángulo grande y lado del triángulo grande. Lado del triángulo chiquito y lado del triángulo chiquito. Entonces, ¿X a cuánto va a ser igual? 8 está dividiendo. ¿Cómo va a pasar al lado derecho? Multiplicando, arriba. 8 por 7 entre 2. Ay, otra vez se borró. Creo que lo moví muy rápido. Voy a checar qué pasó con el programa. Pero bueno, espero que hayan copiado. Era 8 por 7 entre 2. Ahora sí, quién sabe por qué falló. Si otros días pues le he usado bien. Entonces, 8 por 7 es 56. Y 56 entre 2 es 28. Entonces, la anchura del río es 28 metros. Ahí está. Es como una cuadra, digamos, una cuadra de una calle. O más de hecho. Bueno, el punto es que son 28 metros. A ver, cópienle. Y la ecuación planteada era así. X entre 8 es igual a 7 entre 2. Esa era la ecuación. Nada más que se borró. Bueno, entonces échenle ganas y nos vemos la próxima clase. Al rato subo las grabaciones.